Organización del Estado argentino, bienvenidos a esta pequeña charla introductoria a los textos normativos importantes para comprender la organización del Estado, tales como la Constitución Nacional, la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Administración Financiera y la Ley Nacional de Ética en la Función Pública. Respecto a la organización del Estado argentino, lo que vamos a trabajar se encuentra aquí en esta presentación, los poderes del Estado, el sistema de control, que surge de la 2456, pero también de la Constitución Nacional, el sistema de gobierno nacional de las provincias y alguna referencia a los gobiernos provinciales. Aclaramos primero que para hablar de organización del Estado hacemos referencia al Estado en sentido amplio. Vamos a trabajar sobre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, órganos extrapoderes y también una referencia a provincias porque estamos en un Estado federal. Hay una interesante aproximación desde la filosofía del derecho al derecho constitucional pensándolo, atención con esto porque es importante para lo que vamos a ver después, por ahí facilita el conocimiento, tres repartos. Uno puede pensar que una constitución reparte competencias entre el Estado y los habitantes, esta sería la parte de declaraciones, derechos y garantías, que reparte competencias entre los diferentes poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y que reparte competencias en el caso de constituciones federales entre la nación y las provincias. Interesante aproximación, ténganla en cuenta. Sistema de gobierno. Las bases organizacionales están establecidas en la Constitución de 1853 con todas las reformas que después acontecieron. La última que tuvimos fue en el 94, incorporando los derechos más modernos de consumidores, usuarios y de calidad en el servicio público. Tenemos una forma republicana, que es la que establece la división del Estado en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y dice la Constitución que la nación argentina adopta para su gobierno una forma republicana, representativa y federal. Rigurosamente, la forma republicana y representativa son formas de gobierno, la forma federal se denomina forma de Estado, que es cómo se distribuye el poder del Estado sobre el territorio. El Poder Legislativo está compuesto por dos cámaras, una Cámara de Diputados que representa a los ciudadanos de las provincias y de la capital federal, y una Cámara de Senadores compuesta con 3 senadores por cada provincia y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya representación es representación ya no de los ciudadanos, sino de cada provincia. Hace referencia a la Cámara de Senadores a lo que se llama Estado federal. Las renovaciones se dan de la forma que establece la Constitución y esta característica que tenemos nosotros, que el vicepresidente es el presidente del Senado, pero no tiene voto, salvo en el caso de que haya empate. Actualmente estamos en Argentina viviendo esto de las facultades del vicepresidente o de la vicepresidenta en este momento, por lo cual lo dejo como un dato de examen de la realidad. Generalidades sobre el poder legislativo, es interesante que puedan detenerse un poquitito en alguna de estas. La idea es que pueden llegar a tener para orientar la lectura de esto que es bastante arduo, que ninguno las conoce de memoria, y que siempre la Constitución, pero hay que tener en cuenta que hay cosas que solamente puede hacer el Senado, que hay cosas que solamente puede hacer la Cámara de Diputados y que hay cosas que pueden hacer ambas cámaras. El estado de sitio es solamente autorizado por el Senado de la Nación. El juicio político, la acusación la hace la Cámara de Diputados. Atención con esto, los legisladores no pueden ser arrestados salvo en el caso de ser sorprendidos in flagranti, en la ejecución de algún delito, ¿no? Pero además la idea de esto de no ser arrestados es que no pueden ser molestados en el ejercicio de sus funciones. Cada vez que se amenaza a algún diputado se está incumpliendo con esta previsión constitucional. Hablamos de atribuciones del Poder Legislativo por el régimen federal que tenemos.
La Constitución va a decir lo que le corresponde al Congreso de la Nación, con lo cual lo que está diciendo es que lo que está acá no le corresponde a las provincias. Difícil recordar todo esto de memoria, es casi innecesario, pero sí detenerse en aquellas cuestiones que podrían ser sujeto de debate. Por ejemplo, recuerdan ustedes cuando las provincias pensaban que podían o amenazaban con no entregar combustibles, que es prácticamente poniendo aduanas o cerrando la libre circulación por la República. Esto no lo puede hacer, las aduanas solamente las pueden establecer el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación también aprueba el presupuesto general de gastos, entiende en los empréstitos y además tiene una característica que es la de a ver si puedo indicar con el láser, la de legislar. Acá dice dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, del trabajo y la seguridad social y entender leyes sobre naturalización o nacionalidad. Estas legislaciones son propias de la nación, es decir, por más que las provincias tengan sus poderes legislativos, su Corte Suprema de Justicia y su propia Constitución, estos temas los legisla el Congreso Nacional. Otra cosa que apareció en debate cuando se hablaba de algunas provincias que podían autorizar por ahí regímenes distintos para la penalización del aborto en el momento de la discusión de la ley de aprobación de interrupción legal del embarazo. Otro tema importante es que podemos ver que allí no están los códigos de procedimiento. ¿Y esto por qué nos parece interesante? Bueno, nos resulta interesante a nosotros porque después vamos a ver procedimiento administrativo y ahí tenemos que tener presente que el procedimiento administrativo es nacional, pero que cada provincia tiene su régimen local. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no está citado aquí. Por eso es interesante la lectura de estas atribuciones del Congreso de la Nación. Vamos al Poder Ejecutivo Nacional, aparece la discusión sobre si es unipersonal, bipersonal en nuestro caso por del vicepresidente. Estuvimos hablando recién sobre esto. Y a veces algunos consideran que puede ser pluripersonal porque los ministros refrendan los decretos del presidente. Ese refrendo que hacen los ministros, sin embargo, en algunos regímenes jurídicos tiene importancia, en el nuestro no, porque claramente la Constitución dice que será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente. Y cuando dice acá un o una, se refiere a unipersonal. Las calidades requeridas son las mismas para ser senador. Y hay que aclarar que después del año 94, la titularidad de la Administración Nacional sigue en cabeza del presidente, pero el ejercicio es el que ha pasado a el jefe de gabinete de ministros. Se dice que el Poder Ejecutivo tiene jefaturas. Es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el jefe de las Relaciones Exteriores, jefe de la Administración, aunque el ejercicio lo tenga el jefe de gabinete, jefe de gobierno y vamos al Poder Judicial recordando que la jefatura de la ciudad de Buenos Aires desapareció al constituirse la ciudad como ciudad autónoma que tiene su propio jefe de gobierno. Poder judicial, entonces, ¿qué tenemos que decir? Bueno, estas cosas importantes o actuales, independientemente de lo que está en la Constitución y que se puede leer, es esto de que nuestro sistema judicial es un sistema de doble instancia. Es cierto esto, lo que resuelve un juez siempre es examinado por la Cámara, que compuesta por salas le da una mayor garantía de tratamiento, pero que se puede llegar a la Corte Suprema de Justicia por lo que se llama recurso extraordinario. Quiere decir que es sistema ordinario de doble instancia, pero con llegada extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se habla mucho de los jueces y del Poder Judicial. La Corte tiene políticamente atribuciones como para dictar su reglamento interno, nombra a sus empleados,
pero lo que se debate generalmente en el Poder Judicial son cuestiones jurídicas. Y es interesante que todos sepan que lo que busca el Poder Judicial es la verdad formal jurídica. La verdad real no acontece en los foros judiciales. ¿Por qué? Porque si no se prueba lo que uno invoca, entonces no se puede tener eso como verdad, aunque sea verdad. Los gobiernos provinciales, decíamos, por nuestro régimen federal, son, tienen una característica de autonomía, es decir, se pueden dar sus propias normas, por eso tienen su constitución, tienen sus poderes legislativos, pero atención, hay algo importante que es la forma que decíamos del reparto entre nación y provincia se puede hacer de diferentes modos. Se puede considerar, esto es importante para poder leer todas las atribuciones de los gobiernos provinciales. Se puede considerar que todo el poder lo tiene la nación y generosamente lo distribuye a las provincias el que no quiere tenerlo. O se puede considerar al revés, que todo el poder la tienen las provincias y que delegan exclusivamente en la nación lo que pactan por la Constitución. Este segundo sistema es el que sigue la nación argentina, que en virtud del cumplimiento de pactos preexistentes, porque teníamos un Estado federal muy fuerte, una confederación muy fuerte que desemboca en el Estado federal, los acuerdos que se firmaron antes de la Constitución dan esta característica de solamente te voy a dar a la nación lo que yo te otorgue por la Constitución. Por eso es importante conocer lo que le decíamos antes de las atribuciones del Congreso de la Nación. Las provincias conservan todo el poder no delegado, se dan sus propias instituciones locales, se rigen por esas instituciones, eligen sus funcionarios y sí hay un mecanismo de resguardo del Estado federal, que es que ninguna provincia puede actuar en forma jurídicamente diferente a lo que plantea la Constitución Nacional. Ni siquiera las constituciones de provincia ni las Cortes Supremas de Justicia Provincial. Siempre tienen que estar en línea con la Constitución Nacional y si esto no pasa, hay un mecanismo constitucional que es la intervención federal. Esto es interesante, las provincias pueden crear regiones, no pueden crear nuevas provincias, eso lo puede hacer solamente el Congreso de la Nación, pero pueden crear regiones para el desarrollo económico y social. La ley 24.156 se establece el sistema de control. La ley 24.156 significó un avance muy grande en todo lo que son los sistemas de auditoría. En primer lugar, porque plantea un control integral e integrado. ¿Qué significa esto? ¿Qué novedad trae? Bueno, hay que pensar lo que pasaba antes de la 24.156 con lo que se llaman juicios de cuentas o tribunal de cuentas. Es importante que para la responsabilidad de los funcionarios exista un tribunal que le exija rendir cuentas después de su gestión. El problema es que para la eficiencia del Estado, el Estado no le queda otra cosa más que jorobarse si ya la gestión terminó. Entonces lo que se pensó, y atención, aunque esto no se lleve a cabo, porque mis 30 años de experiencia en la administración me demuestran que en muchos casos no se convencen de llevarlo a cabo, es que el sistema sea totalmente integrado. Por eso se pusieron unidades de auditoría interna, que dependen jerárquicamente del titular de cada organismo, pero que funcionalmente siguen las instrucciones de la Sindicatura General de la Nación. En síntesis, entonces, tenemos dos tipos de sistemas. El sistema de control interno a cargo de la Sindicatura General de la Nación y el sistema de control externo, que sería un control extrapoderes, a cargo de la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación tenía rango legal con la 24.156, pero adquiere rango constitucional con la reforma constitucional del año 1994. Es el Congreso el que puede controlar externamente a los organismos de la administración. Mientras que en el control interno, la ley 24.156 propone la actividad de ciertas unidades de auditoría que trabajan conjuntamente para evitar que las cuestiones salgan mal. Evitar que las cosas salgan mal y no caer tanto ex post para el castigo. Eso se encargará la justicia penal. Las instrucciones técnicas, obviamente, las reparte la Sindicatura General de la Nación y tienen que
coincidir los métodos, procedimientos de trabajo y las normas para todos los organismos del Estado Nacional. De esa manera se garantizaría una uniformidad en el desempeño de la administración pública. Mientras que el Congreso, mediante la actividad de los partidos políticos de la oposición, llevarían adelante un control externo, con lo cual tendremos un esquema bastante efectivo para el control de gestión de la administración pública. La característica de la Ley 24.156 de pensar en un sistema de administración financiera de control integral e integrado lleva a pensar que entonces comprende todo el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos que hacen posible las finalidades de una buena administración financiera. Y además que va a estar integrada por subsistemas. Esto vamos a identificar dentro del sistema de administración financiera el sistema de control, presupuestario, crédito público, tesorería, contabilidad. Es importante también tener en cuenta que la ley apunta siempre a la practicidad. Por eso, una vez promulgada la Ley de Presupuesto General, el Poder Ejecutivo decreta la distribución administrativa del presupuesto de gastos. Pero la Jefatura de Gabinete de Ministros puede, obviamente, realizar reestructuraciones con los requisitos que prevé la ley. Decíamos que la Ley 19.549 es la Ley de Procedimientos Administrativos de la Nación y que esta materia no ha sido delegada en el Congreso de la Nación. Entonces, por más que el Congreso de la Nación haya sancionado esta ley, hay leyes provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su propia ley. Por eso es interesante distinguir la clasificación, entre otras que hicieron los tratadistas, entre principios sustanciales y principios formales del procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque llamamos sustanciales algunos principios que, como tienen rango constitucional, no pueden ser dejados de lado por las normas provinciales. O sea, es local la legislación procesal, pero hay ciertos principios que tienen que respetarlos sí o sí por este resguardo de la normativa jurídica federal. Los principios formales, en cambio, son principios que los vamos a citar nada más, están en la ley, pero son de naturaleza legal. Vamos a los sustanciales. Principio de defensa, legalidad y gratuidad. Principios que tienen rango constitucional. Ahora bien, vamos a proceder de una manera práctica para poder comprender los elementos que componen estos principios. Si yo tengo garantía de defensa, tengo que tener la posibilidad de participar útilmente en el procedimiento. ¿Cómo participo? Bueno, lo primero que tengo que tener es la posibilidad de ser oído. Si nadie me escucha, entonces yo no puedo tener una participación útil en el procedimiento administrativo. Ahora bien, que me escuchen, pero que de ninguna manera después me permitan avanzar, tampoco me satisface el derecho de defensa. Me tienen que permitir ofrecer prueba y producir esa prueba. Luego, el tercer elemento dice que tengo derecho a obtener una decisión fundada. ¿Fundada en qué? En la prueba que produje. Si no, se comete un delito por parte del decisor. Y después de que esta decisión está fundada, tengo un cuarto elemento que es la posibilidad de impugnar la decisión. Esto complementa el esquema del derecho de defensa. Importantísimo derecho porque el de defensa, porque surge de la Constitución, como también surge de la constitucional de legalidad. En el procedimiento administrativo hay también elementos que integran la legalidad y que podemos identificar como que la normatividad tiene que ser jurídica, es decir, tiene que haber normas jurídicas que garanticen que yo estoy siguiendo el procedimiento que está determinado por la ley. Hay también, para hablar de legalidad, una jerarquía normativa. Alguien puede haber escuchado hablar de la pirámide jurídica. Efectivamente, cada norma reglamentaria encuentra su fundamento de validez en una ley y cada ley en la Constitución Nacional. Hay un principio que es el principio de igualdad jurídica, que no se trata de una igualdad matemática o absoluta, sino a la igualdad en iguales condiciones. El principio de razonabilidad, un principio que hace referencia a que las legislaciones que se dicten tienen que aplicarse razonablemente. Y hay un principio que es el principio de
un elemento que es el elemento de control judicial. En definitiva, los últimos guardianes siempre de la legalidad son los jueces. El principio de gratuidad, un principio muy interesante. Hay que destacar aquí que el proceso judicial es oneroso. Si uno no tiene plata, puede pedir un beneficio de litigar sin gastos, puede tratar de buscar asistencia de los colegios de abogados, pero lo cierto es que para actuar en justicia hay que pagar, mientras que el principio administrativo es que no, es totalmente gratuito, o sea, proceso judicial contencioso, pago, procedimiento administrativo, gratuito. Con la única salvedad que en derecho yo tengo la obligación de hacerme representar por un abogado. En procedimiento administrativo no, puedo actuar solo, sin abogado. Ahora, si yo realmente pongo un abogado, entonces los gastos y honorarios del abogado quedan a mi cargo, aunque el procedimiento sea gratuito. Los principios formales, dijimos, son principios que son de naturaleza local, o sea que simplemente los citamos. Oficialidad, informalismo y eficacia. Oficialidad significa que no queda a cargo exclusivamente de los particulares, sino que es la administración la que va tirando del procedimiento. ¿Por qué? Porque necesita solucionarlo por el interés general, no solamente el particular. El principio de informalismo podríamos resumirlo así: el procedimiento administrativo es rigurosamente formal para la administración, pero es informal para el administrado. El administrado puede presentar mal un recurso y se le pone el nombre correcto, puede presentarlo de una manera defectuosa y se corrigen los errores materiales. Y el de eficacia en el sentido de que cuando tengo que elegir un trámite, tengo que elegir el más rápido, el más económico y el más sencillo. Establecidos los principios generales, vamos a algunos detalles que son generalidades del acto administrativo que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que los plazos se computan siempre por días hábiles administrativos. Esto es al revés que el Código Civil y Comercial, donde en el derecho privado siempre se computan por plazos corridos, salvo que expresamente se diga que es por hábil o hábil administrativo. Si no se establece un plazo especial, se considerará que la contestación de traslados, vistas, informes o cumplimiento de intimaciones y emplazamientos será de 10 días. Cuando las normas no fijen un plazo máximo para resolver, este plazo va a ser de 60 días, siempre y cuando esté en condiciones de ser resuelto por el órgano competente. Puede que opere la caducidad, es decir, que el interesado por alguna razón no activó el expediente y entonces caducó. Bueno, la diferencia con la prescripción es que, operada la caducidad, puede volver a ejercer sus pretensiones, pero va a tener que hacerlo en un nuevo expediente. Otras generalidades son importantes porque surgen de las modificaciones de la Ley 27.742, algunas que están todavía en etapa reglamentaria, pero es interesante conocerlas o por lo menos tener el foco sobre eso. La forma de manifestación del acto, por ejemplo, a partir de julio de 2024 se puede expresar por escrito, en forma gráfica, electrónica, digital, con los requisitos de lugar y fecha que se establecen. Si las normas especiales no prevén un plazo determinado para el pronunciamiento, este no puede exceder 60 días. Esta es la operación del silencio administrativo. Pero estamos con una propuesta de silencio positivo. ¿Qué sería el silencio negativo? Bueno, considerar que si la administración no contesta en el plazo que se le otorgó, se le intima, se le emplaza y no contesta, sigue por 30 días más, se considera entonces que ha negado la petición. El silencio positivo significa que la administración lo que hace es, si no se pronuncia en el plazo que se le da, lo tiene como positivo, salvo excepciones. Esto es una discusión jurídica interesante, es todo un debate, porque las excepciones ya estaban previstas en la ley. ¿Cuál es el principio general? De eso se trata. El silencio es administrativo o el silencio administrativo es negativo o positivo. Atención con esto porque fuera de lo que es lo político, la buena marcha de la administración y la eficiencia hacen que estos presupuestos que se están debatiendo estén intentando consagrar lo que se habíamos visto como principios generales de defensa, derecho a ser oído, a poder producir pruebas y a obtener una decisión fundada y obtenerla en un tiempo adecuado.
Ahora ves, a su vez, el ámbito administrativo de alcance particular no tiene eficacia hasta que no es objeto de notificación, mientras que el de alcance general tiene que ser publicado en el boletín oficial. Tema complejo si lo hay en derecho es el tema de las nulidades. Bueno, los actos administrativos pueden resultar inexistentes, nulos o anulables, dependiendo de la gravedad de la lesión o del defecto del acto. Eh, con la modificación de la Ley 27.742, en el artículo 14 han quedado establecidos claramente los defectos que se consideran graves y que traducen una nulidad absoluta. La nulidad relativa, en cambio, va a quedar restringida a cuando se presenta un defecto o vicio que no esté previsto en el artículo 14, lo cual hace que el régimen de nulidades, que siempre es muy complejo, aparezca como bastante simple. La invalidez de una cláusula accidental, esto ya estaba, está en el artículo 16, es bastante interesante. No importa la nulidad del acto administrativo totalmente, siempre y cuando fuere separable y no afecte la esencia total del acto administrativo. El acto administrativo que tiene nulidad absoluta se considera regular y debe ser revocado o sustituido por razones de legitimidad administrativa, salvo que se encuentren en incumplimiento derechos subjetivos que no pueden ser afectados, derechos subjetivos de las personas. Pero atención que esta es un actuar de la administración en función del interés general. Si tiene nulidad absoluta, porque tiene los defectos del artículo 14, es necesario que sea revocado en sede administrativa. Pasamos a la Ley de Ética en la Función Pública. Cuando se produce la reforma constitucional de 1994, se altera la numeración de los artículos de la Constitución Nacional. En la primera parte de Declaraciones de Derechos y Garantías, el artículo 36 es el que establece esto de nuevos derechos y garantías, y al final del artículo, en el anteúltimo párrafo del artículo, se dice que el Congreso Nacional va a sancionar una ley de ética pública. Esa ley, anunciada en el 94, es la ley 25.188 del año 99. Reglamentada después por el decreto 41 del año 99, que contiene el Código de Ética en la Función Pública. ¿Existe eso? Sí, existe eso en Argentina. Simplemente se desconoce en muchos casos. Vamos a fijar algún esqueleto de la ley para facilitar su lectura, pero es insoslayable el conocimiento de la ley y es interesante el conocimiento del decreto reglamentario. Vamos a pensar que primero se define la función pública a través de la finalidad y después ciertos elementos como el del funcionario público, el ámbito de aplicación y la interpretación. Tenemos allí cosas interesantes y distintas a otras normas que rigen el Estado argentino. Por ejemplo, cuando citan a la función pública, fíjense que se entiende toda actividad temporal o permanente, es decir, no necesariamente tiene que ser la permanente la que yo deba considerar función pública, remunerada u honoraria, es decir, incluso los asesores que trabajan directamente están comprendidos en la ley de ética en la función pública. Tiene así un concepto bastante amplio que intenta evitar que cualquiera pueda inventar una figura para estar en el Estado y no cumplir con la ley de ética en la función pública. El concepto de funcionario es también un concepto amplio. La ley se tiene que encargar o se encargó de aclarar que algunos términos que en otras normas del sistema eran diferentes o tenían sentidos diferentes, como funcionario, servidor, agente, oficial o empleado, para los efectos de la ley se consideran todos sinónimos, están todos alcanzados por la ley de ética en la función pública y, en consecuencia, por el Código de Ética de la Función Pública. El ámbito de aplicación es un ámbito también muy amplio. Es saludable que se lea porque que se conozca,
porque en muchos casos se prescinde de esto pensando que porque uno tiene un régimen diferente está por fuera del ámbito de la ley 25.188 y esto no es así. Insistimos que cada vez que decimos ámbito de aplicación de la 25.188 estamos haciendo referencia también a la aplicación, vigencia y efectividad del Código de Ética de la Función Pública. Oficina Nacional de Ética Pública, obviamente, va a ser el órgano rector donde se van a resolver todas las cuestiones que surjan como dudosas de la ley. El Código de Ética, el decreto 41 del año 99, reglamentario de la ley 25.188, avanza después de todas esas definiciones respecto de la función pública en principios generales, principios especiales y régimen de regalos. Si bien es un poco tortuosa la redacción, uno lo podría dividir en esas cuatro grandes familias para poder facilitar una lectura comprensiva. En cuanto a los principios generales detallados en 6 artículos del capítulo tercero, contienen palabras, algunas que son conocidas, utilizadas y otras que son un poco raras. Sabemos que responsabilidad es poder responder ante determinados eventos, idoneidad es tener la capacidad para poder ejercer el cargo, la justicia, dar a cada uno lo suyo. Probidad, ya tengo que definirla, es la integridad moral. Eh, la prudencia, que es el término medio, que se llamaba la frónesis en la polis aristotélica, es decir, buscar siempre una forma de proceder que no transite por los extremos. Y la templanza, que es una referencia a una actitud psíquica, dice textualmente que ante las críticas del público o las críticas del periodismo o de otros funcionarios hay que conservar lo que podríamos llamar calma, aunque la situación sea una situación difícil. Los principios especiales van a un alto nivel de detalle, con lo cual tenemos muchísimos y yo creo que es un defecto de técnica normativa. Es bastante difícil leerlo. Propongo organizarlos en 3 grandes grupos sacados de los principios generales. Así, si vimos prudencia, idoneidad y responsabilidad, decir, bueno, que va a haber principios que van a estar asociados a la prudencia, a la idoneidad y a la responsabilidad. Y con esto se puede interpretar bastante bien los principios especiales. Y se cierra el decreto con el régimen de regalos a funcionarios. Siempre es una cuestión controvertida cuando el funcionario recibe regalos porque está incrementando su patrimonio. No, no es que no puedan recibir regalos, no puedan recibir eh, estos objetos para hacer retardar o dejar de hacer tareas relativas a sus funciones, pero tampoco para hacer valer su influencia. Es decir, esto no me corresponde a mí, no están mis funciones, pero deja que yo te lo arreglo con mi ministro, mi amigo. Eh, pero también, fíjese qué amplio que es esto, cuando resultare que no se habrían ofrecido si el destinatario no desempeñara ese cargo o función. Esto es bastante amplio como para decir, tratemos de que haya, si hay regalos muy caros, no los aceptes, porque pueden entrar dentro de este inciso C. Y se complementa esa presunción a partir de cierto nivel de detalle, que es lo que estamos viendo, donde el hecho de estar en alguna de estas situaciones significa presumir que se otorgó el regalo precisamente por la función o el cargo que está desempeñando el funcionario. Por supuesto que hay excepciones, hay regalos que son protocolares, que se hacen por gobiernos, uno puede estar diciendo, no, yo esto no, porque está el código de ética, o sea que eso está exceptuado. Los gastos de viaje y estadía, como así también los regalos que tienen un valor tan exiguo que siempre atendiendo a las circunstancias razonablemente no podrían ser considerados como un medio que podría afectar la voluntad del funcionario en el momento de ejercer sus funciones, ¿no? Para complementar, también está vedado los beneficios otorgados entre funcionarios, con la misma excepción de
el acerto anterior, de que si son regalos de menor cuantía, que se realizan por razones de amistad, o relaciones personales, o por un acontecimiento, si el cumpleaños, alguien les lleva algo, bueno, se puede hacer entre funcionarios. El código intenta ser bastante razonable en ese sentido.